Muy bien, ahorita. Sí, Te buenas, escucho. buenas. Sí, amigos y amigas, tenemos un pequeño problema. Ahora sí vamos a iniciar. Gracias por conectarse a nuestra plataforma, amigos y amigas que nos siguen en Facebook Live, en la plataforma Zoom también. Pues el día de hoy tenemos la presencia de Daniel Arias, quien pertenece a Urban Hornets Building in the City, con el tema Observación de aves urbanas, una actividad para todos en esta cuarentena. Daniel, un ávido observador de aves, naturalista, fotógrafo, blogger, músico y guía turístico políglota. Ha trabajado estos últimos 10 años recorriendo el Ecuador y las Islas Galápagos junto a grupos de turistas de todo el mundo. También ha dictado cursos sobre observación de aves en Quito, Guayaquil, Quevedo, Puerto López y Puerto Quito, brindando sus conocimientos y generando inspiración por las aves. Además, es cofundador del grupo de observación de aves urbanas más importantes de Quito, Aves Quito. Además, participa activamente en numerosas iniciativas de divulgación y conservación en el país. Actualmente trabaja en su proyecto de YouTube sobre aves urbanas, Urban Ornis Birden in the City, iniciativa creada para poner en valor a las aves silvestres que habitan en la ciudad, en las ciudades y otros ambientes urbanos. De esta manera doy la bienvenida, David. Bienvenido a nuestro espacio, Viajeros de Ecuador, te doy la palabra y ayúdanos con ese espectacular taller. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Soy Daniel Arias desde Urban Ornis Building in the City, que es la iniciativa pues, que se ha creado hace algunos meses ya y que ha tenido un éxito bastante interesante. Gracias a Viajeros 593 también por la invitación y pues espero que poder motivar a más gente, poder inspirar a más gente que salga a observar aves estos días justamente. Y bueno, también pretendo contarles por qué la observación de aves es el hobby perfecto para practicar durante estos momentos duros que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces voy a proceder a compartirles mi pantalla para que puedan tener ya acceso a mi presentación. Ya, te interrumpo un segundito, Por Andrés, supuesto. antes de que comiences, ¿ya? Amigos, las preguntas nos ha solicitado Andrés que las va a responder al final, entonces si nos dejan todas sus preguntas en nuestro chat aquí en la plataforma Zoom y en Facebook también estaremos pendientes para al final del taller poder responder todas. Continúa, Daniel, gracias. Perfecto, muchas gracias, Diego. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Saludos a todas las personas que nos están viendo aquí en Ecuador o que se conectan desde otros países también. De nuevo, agradecer a Viajeros por la invitación. Y pues me llamo Daniel Arias y hoy quiero compartirles un poco mi experiencia, mis avistamientos, mi pasión por las aves urbanas. Así que una actividad, como decía aquí, una actividad para todos en estos duros momentos. Este ciclo de charlas que Viajeros está organizando también, pues es parte de un movimiento, digamos, de una fiesta, de una celebración que estamos por tenerla este sábado 9 de mayo, que se llama el Global Big Day, que es un evento organizado por la Universidad de Cornell, el Laboratorio de Ornitología de la Cornell, como pueden ver aquí. Y lo que significa justamente es que el día sábado 9 de mayo, desde las 0 horas, es decir, todas las 24 horas del día sábado 9 de mayo, desde las 0 horas hasta las 24 horas de casi el siguiente día, pues vamos a estar contando aves con el objetivo de registrar la mayor cantidad de especies posibles. Este Global Big Day no es algo que empezó este año, esto ya se lleva haciendo varios años y pues un Big Day por definición, dentro de la tradición de observación de aves en Estados Unidos, un Big Day es una competencia para ver quién observa más aves durante el tiempo, un rango de tiempo de un día. Entonces este Global Big Day es justamente un Big Day, un gran día global, una competencia a nivel mundial que se ha llevado por estos últimos 5 años por lo menos. Se la está realizando 2 veces al año en el mes de mayo y también tenemos el Global Big Day de octubre. Y justamente Urban Ornis inició sus actividades con el Global Big Day de octubre del año anterior. Y pues en Ecuador siempre ha sido, digamos, uno de los países que más ha sobresalido en esta competencia mundial, porque terminamos siempre segundos o la mayoría de veces terceros en realidad a nivel mundial en la cantidad de especies de aves que observamos en un solo día. Lo cabe recalcar también que a pesar de que en Ecuador no hay tantos pajareros observadores de aves como en otros países, tenemos por supuesto la ventaja de tener muchas especies. Entonces, este Global Big Day, este año por supuesto es un Global Big Day especial
porque el Laboratorio de Ornitología de la Cornell lo está promoviendo más que como una competencia, como una festividad para salir a observar aves, justamente por el problema que tenemos actualmente con el COVID, que nos impide salir a pajarear, a salir a observar aves de las diferentes zonas, ¿no? Entonces, este Global Big Day de este mes de mayo del 2020, pues se celebrará desde la casa de cada uno. Entonces, queremos invitarles, por supuesto, también desde Urban Ornis a que formen parte de esta celebración. Para esto tienen que crear una cuenta de eBird, que es el logo que se puede ver justamente en el celular a la izquierda abajo. Y en esta plataforma, que es una plataforma donde uno se crea un perfil como cualquier red social, sube sus registros y uno ya empieza a contribuir con las observaciones de aves que uno haga, ¿no? Entonces, hay varios talleres que ya se están dando alrededor del Ecuador y en otros países también en español que explican exactamente cómo funciona la plataforma de eBird. Yo hoy me voy a limitar un poco más a hablar del tema de las aves urbanas, que es lo que vamos a estar viendo este sábado 9 de mayo en su mayoría, ¿no? Así que todos cordialmente invitados. Y pues bueno, darles la bienvenida a Urban Ornis, de esta iniciativa que nace, como les comentaba, en octubre del 2019. Y lo que intentamos fue buscar un nombre que nos represente bien, ¿no? Urban viene de la palabra urbano, justamente, que representa a lo citadino, lo que está en la ciudad, en los centros urbanos. Y ornis justamente es una palabra griega que significa ave o pájaro, ¿no? Entonces de ahí viene, por ejemplo, que el estudio de las aves sea la ornitología. Así que tomamos estas dos palabras y pues las juntamos en una sola Urban Ornis, que significa básicamente aves urbanas, ¿no? Y nuestro objetivo es, como decía bien Diego, poner en valor a las aves silvestres que habitan en las zonas urbanas y otros centros poblados también que tenemos alrededor, no solamente del Ecuador, sino del mundo, ¿no? Entonces queremos poner de manifiesto estas especies estos animales que viven con nosotros en las ciudades, y pues este es nuestro proyecto que inició justamente, como les comentaba, el mes de octubre del año anterior. Y hemos estado trabajando justamente, esto nació como un blog en YouTube, en donde en el Global Big Day, como les comentaba, del 2019, pues inicié este video en el parque de Las Vegas, en Puerto Viejo, que es un parque urbano, uno de los pulmones de la ciudad de Puerto Viejo, y lo que hago justamente es subir videos, mostrar las aves que están ahí, un poco comentar sobre los diferentes hábitats que existen en estas zonas donde pajareo, y cada ave sale con el nombre, ¿no? Si ustedes pueden entrarse a YouTube, que es donde estamos publicando estos videos, pues nos pueden seguir, suscribirse, y van a ver que en cada uno de estos videos hay una lista en la descripción del video donde están las aves que hemos visto. Entonces, estos videos incluso les recomiendo que las personas que están iniciando a pajarear los vean para que se familiaricen con las aves que van a ver en donde estén en este Global Big Day, ¿no? Las personas que están en Puerto Viejo pues pueden iniciar viendo este primer video de Urban Ornis en el Parque de Las Vegas, donde hablamos de las aves más comunes. Después también tuvimos el chance de irnos a Cuenca, estuvimos en el Parque El Paraíso, así que las personas que viven en Cuenca también pueden ver. Les dedicamos un pequeño video ahí de las aves más comunes y otras aves menos comunes del Parque del Paraíso, que van a poder ver también durante este Global Big Day. Tuvimos la oportunidad también de irnos a Galápagos, así que estuvimos en Galápagos 2 veces. Inicialmente hicimos este video de las aves urbanas de San Cristóbal, que es donde se encuentra la capital de la provincia de Galápagos, de las maravillosas islas encantadas del Ecuador. Y el segundo video que lo hicimos en Santa Cruz también, en otro centro poblado justamente de Galápagos. Los dos, tal vez Santa Cruz y Puerto Vaquerizo Moreno, son los centros urbanos más importantes. Entonces estos videos igual hablan de las aves urbanas de Galápagos, con los nombres y algunos comentarios sobre el tema de hábitats y dónde encontrarlos. Contra todo expectativa y contra todo pronóstico, pues nos aventuramos a pajarear en un aeropuerto también, en el aeropuerto de Guayaquil. Así que Urban Ornis también estuvo en el aeropuerto de Guayaquil y demostramos que ahí también hay aves, ¿no? Por lo menos unas 20 especies de aves. Les recomiendo este video fue muy interesante también, muy divertido, así que les recomiendo verlo en el aeropuerto de Guayaquil. Y posteriormente estuvimos también, este fue nuestro último video, como les comentaba, es una iniciativa que inicié hace poco, hablando de los jardines silvestres de Quito, que es un tema muy interesante donde entrevistamos a Sandy Espinosa, quien nos habló de este proyecto de cómo atraer aves a su jardín mediante plantas nativas en la ciudad, ¿no? Para ayudar a crear un corredor, básicamente un corredor verde que ayude a conectar a las poblaciones que viven, a las poblaciones de aves que viven
tanto afuera de la ciudad como dentro de la ciudad, y que justamente ayudar también al cambio climático, que es lo que nos interesa muchísimo. Vamos a hablar de este tema también, ¿no? Así que esos son los 5 videos que hemos publicado hasta ahora. Por supuesto que vamos a sacar un video pronto también de las aves que he estado observando aquí en mi jardín, en la casa, durante el confinamiento del COVID-19, así que espérenlo también pronto en nuestras redes. Va a salir un próximo video de la cantidad de aves increíble que pudimos ver aquí en donde me encuentro confinado en Quito, ¿no? En el Valle de los Chillos. Así que bueno, quería compartirles un poco más de mí también. Pues como les decía, me llamo Daniel y inicié un poco esta pasión por las aves en el 2011, cuando hacía prácticas de áreas protegidas. Yo estudié para ser guía de turismo en el Instituto Senestur y tenía que hacer prácticas de áreas protegidas, así que tuve la oportunidad de hacerlo en el refugio de vida silvestre de Pasochoa, donde tuve esta magnífica experiencia de tener un encuentro muy cercano con una de las aves más difíciles de ver que tenemos en Ecuador, que son las gralarias, ¿no? Los pajareros, tal vez que están conectados, conocen que estas aves son muy raras, son muy difíciles de ver porque siempre pasan escondidas dentro del sotobosque o dentro de zonas donde hay muchos ramales. Entonces, mi ave, digamos, la ave que me inició en este tema del pajareo fue esta gralaria ondulada, que se la llama. Es una gralaria que es bien difícil de ver, y para mí como pajarero inicial fue un encuentro bien interesante, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de tenerla a 2 metros nada más, y después, bueno, junto a una amiga también que me ayudó a identificar lo que ella sabía un poco más de pájaros en esa época, vimos la guía y me dice, oye, es esta gralaria de aquí, es súper difícil, es rara de ver, y yo la tuve a 2 metros, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que me despertó este amor por las aves, ¿no? Así que esta ave, creo que todos los pajareros tenemos una spark bird, como se dice en inglés, esta ave chispa, ¿no? Que nos levanta la chispa de pajarear. Así que para mí fue definitivamente esta gralaria que todavía se la puede escuchar, sobre todo se las escucha más que se la ve, no es muy fácil verlas. Así que esta fue mi historia, y por ahí inicié justamente hacia allá por el año 2011. Y pues luego de eso me dediqué al tema del pajareo, ¿no? Ya me enganché, van a ser pronto 10 años que estaba pajareando, y pues el pajareo nació como un hobby justamente bastante interesante, porque las aves nos permiten observar tanto su vuelo, su color, sus colores, que tienen magníficos colores todas, ¿no? Las aves urbanas. Los cantos también, eso es algo interesante. Ahorita en el confinamiento se están logrando escuchar mucho mejor las aves, así que les recomiendo a los que se levantan temprano o los que no se levantan tan temprano, levantarse un poquito más temprano para escuchar lo que llamamos el coro matutino. En las ciudades, como justamente hay menos actividad humana, menos carros, menos bulla, logramos escuchar más aves, y eso me pasó a mí, ¿no? Hay aves que yo no he registrado nunca desde mi jardín, nunca las había escuchado, tal vez siempre habían cantado, debido al ruido, a la bulla, no lograba escucharlas, pero gracias a este confinamiento en realidad he logrado registrar más especies de aves desde quebradas que están lejanas de mi casa, y las escucho, ¿no? Por supuesto, para esto uno tiene que concentrar un poco, hacer silencio y tratar de escuchar los sonidos lejanos lo más distantes posibles. Así que ha sido una muy bonita experiencia en realidad poder registrar estas aves, ¿no? Entonces, la observación de aves es este hobby, es este pasatiempo perfecto, como digo, para el confinamiento, porque nos permite un poco despegarnos de las pantallas en las que pasamos actualmente casi todo el día, y ejercitar nuestra vista, ejercitar nuestro oído, salir, poner atención al mundo natural, estar en el momento presente, ¿no? Y como digo, las aves son magníficos seres que de por sí, por su vuelo, por su color, por sus cantos, por los comportamientos que tienen cuando se reproducen, cuando crean los nidos, cuando vuelan, pues eso nos inspira, ¿no? Así que este hobby en realidad es bastante fácil de practicarlo. Para hacer un hobby hay hobbies y hobbies, ¿no? Tenemos hobbies que necesitan de un equipo, que necesitan de una vestimenta adecuada para el pajareo. En realidad, en teoría, solo necesitas tus ojos y el interés por las aves, no necesitas nada más, ¿no? Entonces es un hobby abierto literalmente a a todas las participantes, a todas las edades. Aquí en la foto, como les muestro, esta fue una de las últimas pajareadas que pudimos hacer junto al colectivo Avesquito, acá en el reservorio de Huangopolo, donde podemos ver un señor que tranquilamente su edad tal vez sobrepasa los 60 años, 70 años, y una niña al frente con el telescopio, ¿no? Entonces, esta actividad puede ser practicada por personas de todas las edades. Como digo, solo se necesita tener interés y tener tal vez unos ojos un poco más entrenados para ver a las aves, ¿no? Entonces es posible practicarlo
por varias personas. Y ahora, bueno, el tema del pajareo es bien interesante porque es como como coleccionar cromos, decimos, ¿no? Entonces, los pajareros incluso a veces les decimos a las aves cromos. Entonces decimos, ese cromo me falta, ¿no? Esa ave todavía no la he visto, ese cromo me falta. Entonces, es bastante interesante porque, digamos, se puede comparar incluso actualmente con los que conocen Pokémon Go, que donde van con el celular ahí atrapando a los diferentes Pokémones que salen en los diferentes lugares, pues es exactamente igual, solo que con seres reales que están de carne y hueso ahí, ¿no? Y que tienes que, por supuesto, identificarlos por tu propia forma. Tienen algunos varios plumajes, hay juveniles, tenemos aves que vienen desde el norte, aves que vienen desde el sur del continente. Entonces, me parece que es mucho más emocionante incluso que Pokémon Go, pero va por ese sentido, ¿no? El hobby de coleccionar, de ver a las aves, ¿no? Y bueno, hay personas que lo utilizan este hobby para darles diferentes formas, ¿no? Hay gente que lo va al más del tema competitivo, es decir, ¿cuántas especies has visto, no? Entonces, yo he visto tantas especies en mi jardín, yo he visto esta especie acá, esta especie allá. Entonces puede ser bastante competitivo, que es algo bastante chévere, bastante interesante. Hay gente que compite entre ellas para ver quiénes ven la mayor cantidad de especies. De ahí vienen los Global Big Day, justamente, que es una competencia. También hay gente que se engancha con la fotografía y podemos ver en la misma foto la primera chica de la izquierda, que es una amiga mía también, una gran amiga mía, Gaby. Ella está con su cámara de fotos. Hay mucha gente que se compra la cámara de fotos y pues se engancha con el tema de observar y fotografiar a las aves, que también es un hobby muy interesante, la fotografía de aves, ¿no? Hay otras personas que más se van al tema de relajación y contemplación, es decir, la identificación pasa a un segundo plano, lo que prefieren es disfrutar de las aves, de su plumaje, y esto por supuesto les hace a las personas o les brinda la capacidad de relajarse, ¿no? Entonces, hay otras personas también que les gusta traer aves a su jardín, por eso les recomiendo que vean nuestro último video con Sandy Espinosa, donde nos da en realidad las directrices de cómo podemos atraer aves a nuestro jardín y observarlas desde las ventanas mientras trabajamos, mientras cocinamos, mientras limpiamos. Entonces, es en realidad un hobby que tiene como sub-hobbies, ¿no? Hay personas que se dedican más a la fotografía, otros que compiten más, otros que se dedican a identificar las aves por canto y aprenden las aves, aprenden los cantos de las aves. Entonces, es bastante interesante, es bastante variado, ¿no? Como podemos ver. Entonces, también en la observación de aves, por supuesto, genera, una vez que uno identifica al ave, ese es el reto, ¿no? Decir, bueno, esta ave amarillita que está ahí con una ceja blanca, ¿cómo se llamará, no? Entonces, ahí es cuando son bastante útiles las guías de campo o las aplicaciones que nos ayudan a ver cuál es qué ave, ¿no? Entonces, uno cuando ya identifica el ave, pues se siente justamente muy bien, ¿no? Es como descifrar ese enigma que estaba ahí escondido. Entonces, eso le trae a uno satisfacción. Y justamente, como digo, es algo que se puede practicar tranquilamente ahora, desde nuestros jardines, desde nuestras ventanas, nuestros balcones. Entonces uno cuando ya identifica el ave, por supuesto, se siente muy bien, ¿no? Aquí como lo pueden ver en el meme. Así que bueno, además de eso, estamos en el lugar perfecto, ¿no? Se pueden observar aves literalmente en todo el mundo. Las aves han colonizado todos los ecosistemas del mundo, desde el mar hasta las más altas montañas. Están en todo el mundo, literal, en todos los continentes, ¿no? En todas las ciudades. Entonces, pero como pueden ver aquí en la imagen que les traigo, las aves no están repartidas de forma igual por todos lados, ¿no? La mayor cantidad de aves, aquí donde se puede ver, son los colores rojos. Los colores azules significan que hay menos cantidad de aves. Entonces podemos ver que desde los polos norte y sur hacia los trópicos, el color va cambiando de azul a rojo. Eso quiere decir que hay más especies de aves. Pero quiero invitarles a ver dónde hay más aves. Justamente lo más rojo posible es Sudamérica. Y Ecuador, por supuesto, es un país sudamericano. No es ninguna coincidencia de que Sudamérica, por varios factores geográficos, Sudamérica es el continente de las aves. Para que tengan una idea, tenemos una cantidad más o menos en el mundo de 10.000 especies de aves y estas 10.000 especies, más o menos 3.500 viven solamente en Sudamérica, ¿no? Es decir, son sudamericanos, se las puede observar aquí. Entonces, aquí les traigo otro mapa igual con el mismo concepto, donde están las aves, donde están localizados los puntos calientes, donde están la mayor cantidad de aves posible. Como pueden ver, es nuestra Amazonía, ¿no? Y la Amazonía peruana. Entonces, somos el continente de las aves, ¿no? Entonces, es el lugar perfecto para pajarear, para observar aves Sudamérica y en este caso Ecuador, ¿no? Aquí les traje otro mapa que donde pueden ver dentro de Sudamérica cuál es el lugar con la mayor concentración de aves. De nuevo, no es ningún secreto, no es ningún misterio, es Ecuador y la Amazonía peruana, como pueden ver. La mayor cantidad de aves dentro del continente de las aves se
focaliza en nuestro país. Entonces, somos un país privilegiado, por supuesto, ¿no? Tenemos aproximadamente 1.680 especies de aves hasta la actualidad, lo cual nos pone en el cuarto lugar, en el quinto lugar actualmente, pues ya estamos en el quinto lugar de aves, de los países con mayor cantidad de aves, del top 10 de las aves, ¿no? Pero por supuesto también hay que considerar que somos un país pequeño, entonces la cantidad de aves se pueden ver en Ecuador sube, ¿no? Así que eso, también en el Ecuador, por supuesto, hace poco se descubrió incluso un colibrí, o sea, seguimos descubriendo cosas, nos seguimos descubriendo lugares que pensamos que ya estaban descubiertos, pues aquí nos sorprenden las aves de nuevo con una especie que se describió en el 2018 y que en el 2019 ya se la declaró como una nueva especie de colibrí, ¿no? Y pues tenemos varias áreas de endemismo. Así que bueno, estas son un poco las razones del contexto para entender por qué este hobby en realidad estamos en el lugar perfecto para practicar este hobby y porque es el momento correcto y idóneo para aprender a pajarear, ¿no? Así que en este caso ya quiero entrar más en materia de lo nuestro, que es el tema de lo urbano, y dar también un poco una razón de por qué hemos creado Urbanornis, por qué nos parece relevante el tema de las aves urbanas. Mucha gente nos dice, sí, bueno, cuando tú dices aves, dices, sí, ándate a Mindo, ándate a Cozanga, ándate a la Amazonía, ¿no? Y por supuesto, ahí se pueden ver muchísimas aves. Pero las personas que observan las aves, increíblemente, no viven en estas zonas, ¿no? Sino son, la mayoría de estas personas, de los pajareros, viven en ciudades. Y esto lo pueden ver aquí también en este mapa que les he traído, el mapa urbano del mundo, donde se compara la población urbana de 1950 y en el 2015, como podemos ver. Ya en 1950, el sur de Sudamérica y toda Norteamérica estaba bastante urbanizada, pero todavía lo que es Ecuador, Perú, Amazonía, Venezuela, Colombia, muy poco urbanizado en los años 50, ¿no? Vamos a ver la diferencia con el 2015, justamente, donde ya casi el 50% de la población es urbana, ¿no? Aquí tenemos otro mapa que les he traído, donde tenemos los diferentes porcentajes de población urbana en el mundo. Mientras más azul, mientras más frío es el calor, más personas hay en centros urbanos. Y como podemos ver, Ecuador, nuestro país ahí en la zona equinoccial, en Sudamérica ya está de color verde, que significa 50 a 75% de población urbana. Y esto, por supuesto, tiene tremendos consecuencias en lo que estamos viviendo incluso, ¿no? Ya se sabe también que uno de los factores detonantes de que estemos viviendo ahora este tema del COVID y del virus es de que las ciudades están creciendo y justamente se están perdiendo un poco el control, ¿no? Y ya no hay un balance entre lo que es la zona urbana y la zona rural, ¿no? Entonces, el crecimiento de las ciudades es inminente, es algo que además no lo podemos parar, esto es algo inevitable, ¿no? Como decíamos, ya actualmente el 50% de la población vive en unas zonas urbanas. Para hablar puntualmente de Ecuador, se dice que para el 2050, 75% de la población del Ecuador vivirá en una ciudad, ¿no? Y eso no es difícil hacer los cálculos actualmente, como digo. Entre Quito y Guayaquil tenemos ya casi 8 millones de habitantes, con las zonas, por supuesto, periurbanas también. Y de aquí al 2050 mucha más gente vendrá a vivir a las ciudades. Entonces esto tiene un tremendo impacto, por supuesto, en la capacidad de carga de las ciudades y también en la demanda de recursos que vamos a tener de las zonas rurales, lo cual va a contribuir con el tema de cambio climático. Entonces ahí es donde nosotros queremos proponer un poco una solución, ¿no? Nos hemos dado cuenta que, por supuesto, es inevitable que la gente venga a la ciudad. Cada vez más va a venir más gente a la ciudad a instalarse, a vivir, porque ahí están las oportunidades de estudio, las oportunidades económicas, las oportunidades de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esta población urbana tenemos que nosotros tener también una especie de conciencia, ¿no? Y creo que el problema de volvernos urbanos es que en cierta forma nos domesticamos, ¿no? Tenemos todo listo ahí, ya el humano no tiene que salir a buscar las cosas al bosque, ni a cazar, ni nada de eso. Todo está básicamente ahí mucho más fácil. Entonces, el pajareo urbano queremos proponerla justamente como un poco una solución alternativa a que la gente se conecte de nuevo con la naturaleza y tenga justamente mucha más conciencia de la naturaleza, ¿no? Pensamos que si la gente logra entender la conservación desde su ciudad, si la gente entiende que hay que conservar sus áreas urbanas, que hay que conservar esta quebrada, que hay que conservar este estero, que hay que conservar este río limpio desde la ciudad, que es donde la mayoría de gente vive, va a ser mucho más fácil poder entender conceptos de conservación justamente como el Yasuní, como los bosques tropicales en Indonesia,
en Asia, en África, etcétera, ¿no? Entonces creo que debemos empezar justamente por la ciudad. Y como digo, la ventaja es que las aves están en todo lado. Así que aquí tenemos, no sé si ya le vieron al pajarero ahí, este es uno de mis modelos un poco a seguir, se llama David Lindo, él es un pajarero inglés y pues ha publicado algunos artículos, algunos libros también sobre el tema del pajarero urbano, ¿no? Que es algo completamente nuevo en el tema de la observación de aves. La ornitología es una ciencia que tiene mucho, mucho tiempo, tal vez siglos ya, bueno, por lo menos más de un siglo, por lo menos más de 100 años, pero la observación de aves urbana ya como un hobby es bastante nueva en Inglaterra. Se dice que empezó hace unos 15 años más o menos, y aquí en Ecuador empezó hace unos 5 años, ¿no? Justamente con uno de los grupos de los cuales yo represento, Aves Quito, inició con esta idea de que la gente se enganche con las aves urbanas de Quito, sobre todo, que es actualmente es la ciudad más poblada del Ecuador, ya le ganamos a Guayaquil. Quito tiene ya más población que Guayaquil, entonces desde Aves Quito, que es un colectivo del cual formo parte yo también, decidimos hacer esto, ¿no? Entonces creímos que la mejor forma era hacer un conteo urbano. Entonces Quito fue la primera ciudad que se atrevió a hacer un conteo de aves, un censo de aves dentro de la ciudad, lo cual fue bastante interesante como experiencia porque muchos de los biólogos que después algunos se fueron uniendo a nuestro grupo, que nos estaban asesorando, nos decían, chicos, en Quito no hay más de 50 aves. O sea, de lo que nosotros creemos, de nuestras estimaciones, creemos que hay 50, máximo 60 aves, así. Entonces, algunas otras personas nos decían, aves en Quito. ¿Qué van a contar aves en Quito si en Quito hay mirlos y palomas nomás? O sea, ¿qué más aves van a contar? Por ahí 2 que 3 colibríes en las plantas. Pero ¿qué van a contar más en Quito, no? Entonces, estos locos de Aves Quito crearon este conteo. Creamos pues este conteo que ya tiene 6 años practicándoselo en el mes de diciembre y demostramos que hay en la ciudad más de 100 especies de aves. Cuando llegamos con una lista de 130 especies, mucha gente nos dijo como que, wow, no sabíamos que había tantas especies en Quito, ¿no? Por supuesto, fuimos a contar en lugares muy, muy precisos, en lugares donde sabemos que existen las aves, pero fue este colectivo de pajareros urbanos finalmente que sacó y demostró que en la ciudad hay más incluso de las estimaciones que hacían los científicos, ¿no? Una de nuestras miembros también antiguas hizo una tesis al respecto y demostró igual lo mismo, ¿no? Es decir, tanto con el conteo como con estos estudios científicos se está demostrando que en Quito la diversidad de aves era mucho mayor de la que se pensaba. Entonces esto nos hace interesante, ¿no? Aquí les muestro unas fotos de lo que es el pajareo urbano, contrariamente tal vez a lo que mucha gente se imagina que es el pajareo, que es verle a esta persona con los binoculares, los straps aquí, vestida de verde y con la gorra de campaña y las botas de campo, ¿no? Entonces el pajareo urbano es mucho más cool, es mucho más relajado justamente porque no necesitas vestirte casi de camuflaje para pajarear dentro de la ciudad, ¿no? La idea es justamente observar desde tus espacios urbanos. Así que bueno, aquí estamos en algunas fotos con en los conteos de Aves Quito, en los censos que hacemos aquí en el Valle de los Chillos. Bueno, en toda la ciudad de Quito tenemos 13 rutas de conteo actualmente, si no me equivoco, y contamos en diferentes zonas, ¿no? Entonces, ese es el tema del pajareo urbano para que la gente vaya un poco entendiendo de qué se trata, ¿no? Ahora, el pajareo urbano se trata en realidad también de esperar lo inesperado, ¿no? Es justamente lo que a mí me encanta del pajarero urbano es demostrarme a mí mismo y demostrarle a los demás también que dentro de las aves, dentro de la ciudad se pueden encontrar aves increíbles, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una foto que tomé en el malecón del Estero Salado. Tuve la oportunidad, una linda experiencia de poder vivir 4 años en Guayaquil, donde trabajé justamente como guía allá en Guayaquil y pude pajarear también la ciudad, ¿no? Y conocer gente allá también pajarera, justamente Jaime, que hoy nos acompañaba, gracias a Viajeros también de una invitación, de una charla que nos daba Jaime hoy, Jaime Arellano, un gran amigo mío de Guayaquil. Entonces, en Guayaquil logramos encontrar, por ejemplo, esto dentro de la ciudad. Esto es un azor bicolor, que es un ave que ya de por sí en los bosques es poco común de verla, y la vimos destrozando una pobre palomita que se puede ver en la foto. La foto es mía justamente en pleno malecón del Estero Salado, en plena ciudad de Guayaquil, en el corazón de la ciudad de Guayaquil, al lado de la 9 de octubre, en un brazo de estero que existe ahí en el malecón del Estero Salado. Entonces, Guayaquil también fue una maravillosa experiencia para mí. Me ayudó a descubrir también mucho más aún el tema del pajareo urbano. Y como digo, ese es lo apasionante de observar aves dentro de las ciudades, que nunca sabes qué puede esperar. Cualquier especie puede asomar en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, eso es lo chévere, ¿no? Es poder ver la ciudad desde otra perspectiva. Aquí te les traigo una foto también de un pinzón sabanero azafranado,
que se perchó ahí en mi, curiosa por verse en el espejo, ¿no? Porque las aves son muy curiosas por este reflejo que tienen, en el reflejo del manubrio de mi moto, en el parque de Samanes en Guayaquil, que para mí es el mejor lugar de Guayaquil para observar aves, es la zona de senderos de Parque Samanes, ¿no? Que es un lugar increíble en realidad. Entonces, es en realidad también ver tanto las aves no comunes, como les mostraba la foto de la SOR, como ver estas aves comunes, que en Guayaquil es súper, súper común, es una de las aves tal vez más comunes que se pueden ver en Guayaquil, es el pinzón sabanero azafranado. Y también deleitarse con su plumaje, ¿no? Que es amarillo, con filos negros en las alas, su comportamiento, que en este caso era esta curiosidad por ver su reflejo. Entonces, es tanto disfrutar de las aves comunes, de ese mirlo, de esa palomita, de ese gorrioncito que andan por ahí, como de descubrir cosas raras, que también las hemos descubierto, ¿no? Que eso es lo interesante. Como por ejemplo esta, ¿no? De nuevo, Edison, que está conectado también, saludábamos al inicio de la charla, pues gracias a él logramos encontrar esta, él lo encontró y nos lo mostró en realidad, es un búho que vive en un parque al norte de Quito, que es un búho extremadamente raro, o sea, es difícil de ver en realidad, mismo en las zonas, en el bosque donde tienen que estar, y están en la ciudad, al norte de la ciudad de Quito, en plena ciudad de Quito, ¿no? Aquí lo podemos ver. Y fue chistoso porque, bueno, mientras observábamos, la gente nos preguntaba, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué están viendo en el árbol ahí? Entonces, claro, algunas personas que pasaban decían, ¿qué vemos? ¿No? Entonces se acercaban, les mostrábamos en la cámara o por el telescopio, por los binoculares, y se quedaban locos, ¿no? ¡Wow! Yo no sabía que había eso en Quito. Ahí están, ¿no? Son maravillas urbanas, como les digo yo, de este magnífico hobby. Los colibríes también, que forman parte por supuesto, de un grupo muy importante de aves que tenemos dentro de la ciudad. En Quito se pueden observar tranquilamente hasta 4 especies de colibríes dentro de la ciudad, desde el quinderrero hasta este colacintillo colinegro, que es el logo de Aves Quito. Si lo ven, después les muestro de nuevo el logo de Aves Quito, es justamente esta ave de aquí. Y tenemos otras 2 especies de colibríes que son un poco más raras, pero que también se las puede ver, ¿no? Justamente si es que uno tiene bebederos y es responsable con los bebederos y con las plantas que uno tiene, estos visitantes son comunes en nuestros jardines, ¿no? Entonces, como pueden ver, observar aves en la ciudad es divertido, es chévere, nos ayuda a desarrollar nuestra curiosidad, nos ayuda a desarrollar nuestra visión. Uno hace también grandes amigos, por supuesto, observando aves dentro de la comunidad pajarera, que actualmente está creciendo cada vez más. Grupos como por ejemplo Pajareando Ando, Aves Quito y otros clubes que en cada lugar del Ecuador se están formando. Uno hace amigos, ¿no? Dentro de esta actividad que es increíble del pajareo. Aquí tenemos otra ave que les he traído, que este es un punto estaca, como le llaman, o nictibio común, common putú, el nombre en inglés, que igual la pudimos ver dentro de la ciudad de Guayaquil, ¿no? En plena ciudad de Guayaquil está esta ave que se mimetiza perfectamente durante el día y que es activa durante la noche, que caza insectos, ¿no? Entonces, estos encuentros, por supuesto, hacen del pajareo urbano algo increíble, ¿no? Tanto en Quito como en Guayaquil, que son los lugares donde más he pajareado. Pero también he tenido la oportunidad de pajarear en Otavalo, por ejemplo, cerca de los ríos, en Riobamba, en Cuenca, como les decía en los videos de Urbanornis, en Loja, en Puerto Viejo, en Esmeraldas. Entonces, todas las ciudades en realidad tienen estos lugares, estos spots, estos sitios de interés donde uno puede ir a observar aves. Y a medida que uno va haciendo eso como pajarero urbano, uno se da cuenta que la ciudad en realidad es una selva, ¿no? No tiene que ser una selva solo de cemento. Como digo, y de ahí viene la idea de que una vez que nos conectemos con las aves, nosotros vamos a querer tener más áreas urbanas, más árboles, más plantas nativas donde nos lleguen más aves, ¿no? Justamente. El gran ejemplo, por ejemplo, también de esto es el Jardín Botánico de Quito, que solo en ese lugar hay más de 100 especies alrededor del año, ¿no? De aves. Es increíble en realidad. Y ahí uno empieza a comprender qué es lo que buscan las aves, qué es lo que buscan ciertas aves, porque algunas aves aparecen aquí y no en otros lugares. Hay algunas aves que son más de agua, otras aves que son más relacionadas a ciertas especies de plantas, y uno empieza a ver la jungla de cemento en realidad delante de los ojos, ¿no? Como que eh, uno empieza a volverse un poco más conectado con la naturaleza, ¿no? Como decía yo, nos domesticamos, pues nos desdomesticamos un poco cuando empezamos a ver la ciudad. Ya los edificios, cuando yo salgo a pajarear en la ciudad, los edificios ya no son edificios donde vive gente, donde está la gente, ¿no? Sino son como salientes de roca donde se perchan, por ejemplo, peregrinos
halcones peregrinos que cazan las palomas. Las puntas de los árboles también son lugares justamente del dosel, de los bosques urbanos donde se perchan algunas aves que a veces vienen de otros lados, etcétera, ¿no? Entonces, es increíble, es en realidad apasionante el tema de poder descubrir esta fauna que está delante de nuestros ojos, pero que no se muestra porque no la sabemos observar, ¿no? Entonces, eso es la invitación más grande de Urban Normis. Aquí tenemos otra de las fotos preferidas. Esta la tomé allá en Santa Elena. Este es un quilico, también un halconcito muy común en las zonas, sobre todo, más periurbanas. En algunas zonas urbanas también se lo puede ver. Se alimenta de insectos, de pequeñas lagartijas también. Y es muy bonito, ¿no? Es un visitante también muy conocido de mi jardín. Así que eso, o sea, pajarear en la ciudad es abrirnos a una nueva perspectiva, ver a la ciudad como un ecosistema más, que en realidad eso se vuelve, ¿no? Y empezar a aprender a descifrar la ciudad como un ecosistema. Y justamente uno se vuelve más consciente de las zonas verdes, de las áreas urbanas, de los ríos, de la geografía incluso, ¿no? De cómo es la ciudad, pajareando, porque se da cuenta que hay aves que no llegan a cierta altura, hay otras que están más abajo, otras que están más arriba. Entonces uno empieza a ver literalmente la ciudad como una selva y te das cuenta que es increíble, ¿no? Entonces eso es lo interesantísimo de esto de la observación urbana, ¿no? Aquí tenemos un quinderrero también, un colibrí muy común, tal vez el más común de la sierra. Se lo puede ver en todos lados, se lo escucha cantando es muy llamativo también su canto. Entonces eso es lo importante, ¿no? Ahora, claro, también como digo, mientras vamos avanzando en este camino de volverse cada vez más sensitivo, más conectado con las aves urbanas, pues nos damos cuenta que hay que también cambiar hasta cierto punto nuestra forma de ver de lo estético de los jardines, ¿no? Por ejemplo, estamos acostumbrados de que el jardín tiene que ser ese lugar verde donde está el césped cortado al ras y donde todo es rectito y todo es bonito y todo está en su lugar según nosotros, ¿no? Este es un concepto un poco victoriano de la edad victoriana que tenemos de los jardines, pero tenemos que empezar a cambiar, como digo, ese concepto de belleza. Para mí ahora un lugar verde, urbano, bello, es donde hay maleza, por ejemplo, ¿no? Donde hay maleza y donde crecen estas malas hierbas que les llama, mal llamadas malas hierbas, que son plantas generalmente nativas que crecen solas y que atraen de por sí a aves urbanas, ¿no? Entonces, eso es interesante, cambiar esta forma, nuestro concepto del estético, por una visión un poco más completa, ¿no? Sabemos que los jardines victorianos, estos jardines perfectos donde el césped está rectito y todo eso, tienen menos aves que los lugares donde crece la mala hierba, ¿no? Entonces, los pajareros urbanos vamos a estar en esas zonas, en terrenos abandonados, en casas abandonadas, en parques, ¿no? En zonas acuáticas donde hay estas hierbas que crecen alrededor. Pues como digo, es un cambio definitivamente gradual. Esto tenemos que empezar a cambiar nosotros como ciudadanos urbanos, porque como digo, estoy casi 100% seguro que todos los que nos están escuchando actualmente están conectados desde una ciudad, ¿no? No están en el campo, no están en medio de la Amazonía conectados con Internet, están en la ciudad. Entonces es importante retomar esta conciencia de las aves. Bueno, aquí nuestro querido gorrión, que es un ave que mucha gente la ha visto el gorrioncito que va por ahí, ese pajarito cafecito que me saben decir a veces que se va por ahí. Y miren la belleza que tiene, ¿no? Este collar atrás, rufo, esta espalda estriada que tiene, las diferentes rayas en la cabeza, está como bigotera, la garganta blanca, incluso tiene una especie como de corbatín. Les invito a buscar el corbatín del gorrión y tiene unos comportamientos aún más interesantes, ¿no? Cuando se pelean con los juveniles, cuando están en reproducción, etcétera, cuando levantan su cresta, a veces la tienen aplanada. Entonces, el pajarear dentro de la ciudad es también redescubrir a las aves que están ahí, que sabemos que han estado ahí, pero observarlas ahora sí de más cerca, ¿no? Así que eso, entonces, eso es un poco lo que quisiera yo transmitir por el tema de aves urbanas. Ahora quisiera hablarles también de los beneficios, que eso es justamente lo que era el tema de la charla también. ¿Por qué el pajarear en la ciudad es la actividad perfecta para manejar durante la cuarentena, ¿no? Primero quisiera comenzar diciendo que nosotros como humanos, como especie, como Homo sapiens sapiens que somos, tenemos más o menos una edad de 200.000 años. Hace esa cantidad de tiempo empezamos a llamarnos Homo sapiens sapiens de lo que se sabe. Y hacia esa época, o desde esa época en realidad, nosotros estábamos conectados con las aves, ¿no? Ese es lo que un gran amigo mío, Jeff Kaplan, lo llama el lenguaje de las aves. En esa época estábamos tan conectados con las aves que sabíamos que si un ave cantaba de cierta forma,
había un león o había algún peligro cerca del lugar, ¿no? Si las aves cantaban de forma melodiosa, pues estábamos justamente relajados y teníamos esta conexión con las aves cuando éramos justamente seres, digamos, humanos todavía primitivos, digamos, ¿no? Hacia 200.000 años. Entonces, desde ahí inicia nuestra relación con las aves, que eh, es muy profunda. Ahora, de estos 200.000 años que vivimos como seres humanos, como Homo sapiens sapiens hasta ahora, el 99% tal vez de ese tiempo hemos vivido dentro de zonas boscosas, de zonas con áreas verdes, por ejemplo, ¿no? El proceso de urbanización, como les mostraba, inicia sobre todo hacia los años 50 y 60, que eso es 50 años, no más de 50 años, y empieza este proceso en el que las personas van a buscar lo urbano. Y de ahí que las nuevas enfermedades sean el estrés por el ruido, por el exceso de luz, el exceso de estímulos, etcétera, ¿no? Que vivimos los seres urbanos. Porque lo urbano todavía no está en nuestro código genético. Es un cambio abrupto que vivió el ser humano dentro de esta evolución de la que formamos parte, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante conocer esto para conocer los beneficios de la observación de aves. Al observar aves yo me reconecto justamente con toda esa parte, ese 99% del tiempo que hemos pasado como seres de bosque, humanos, con la naturaleza de nuevo. Y que la naturaleza tiene de por sí esos beneficios de ser calmante, ¿no? Solo se sabe actualmente que solo el hecho de estar en contacto o tener cerca árboles, poder ver ese color verde, poder observar árboles o poder ver zonas naturales dentro de tu lugar, ya sea en tu casa, en tu patio, en tu jardín, en donde sea que estés en la ciudad, eso te va a ayudar a calmar el estrés, la ansiedad. Hay diferentes estudios que han medido justamente las zonas donde hay más estrés en las ciudades, y no es de asombrarse que donde hay más estrés es donde hay menos zonas verdes. Entonces, necesitamos de la naturaleza, así como la naturaleza nos necesita de nosotros también, ¿no? Entonces, la observación de aves nos reconecta de una forma fácil y sencilla con este mundo natural del cual nos hemos un poco salido hace recién, ¿no? Así que, además, la observación de aves, por supuesto, nos ayuda a entender mejor los ciclos naturales de la naturaleza, cuándo es la época de lluvia, cuándo es la época seca, qué frutos hay en la época seca, qué frutos hay en la época de lluvia, por qué ciertas aves están presentes solo en ciertos meses del año y no en otros meses, ¿no? Entonces nos ayuda de nuevo, como digo, a reconectar con estos ciclos naturales que teníamos nosotros ya la conexión, pero lamentablemente la hemos perdido desde hace más de 50 años que el humano se volvió urbano. Ahora, no estoy en contra del urbano, como digo. Más bien pienso que, como decía, el movimiento de lo rural a lo urbano es inevitable. Las personas van a seguir viniendo a la ciudad. Lo que tenemos es que tomar conciencia nosotros como seres urbanos, como ciudadanos urbanos, y empezar a pedir, a reclamar a nuestras autoridades, a nosotros mismos, dentro de nuestros conjuntos, de nuestras calles, de nuestros barrios, pedir más espacios urbanos, más espacios verdes justamente donde disfrutar de las aves, y reconectarnos, ¿no? Y pensar tal vez en una ciudad del futuro, espero que no sea muy cercano, en donde una ciudad tenga en cuenta no solamente a los seres humanos que viven ahí, sino también a los animales que viven en esa zona, ¿no? Los animales no humanos que viven en esa zona, entre las aves, mamíferos, reptiles, etcétera, ¿no? Y que una ciudad se vuelva no un lugar justamente eh, alejado de la naturaleza, sino más bien conectado con la naturaleza, pensado justamente para las aves, ¿no? Y ahí es donde entran proyectos interesantísimos, como les comentaba, de Sandy Espinosa, gran amiga mía también, en donde ella pretende junto a los jardines silvestres formar esta red de áreas urbanas, ¿no? Y como digo, que no solamente les ayuda a las aves porque les da de comer, les brinda lugares de reproducción, nos ayuda a nosotros, nos calma nuestro estrés, nos ayuda a bajar la temperatura incluso, ¿no? Por ejemplo, yo vivía en Guayaquil. Cuando yo salía en moto a pajarear afuera de Guayaquil, sentía justamente cuando salía de la ciudad, sentía ese golpe abrupto de temperatura. Fuera de la ciudad era mucho más frío. Y cuando volví a la ciudad, 2, 3 grados más, otra vez calor, ¿no? Porque justamente los árboles nos ayudan a reducir la temperatura. Entonces es eso, es volvernos a conectar desde la ciudad. Y como digo, ¿por qué? Porque en las ciudades donde viven la mayor cantidad de especies, de especies de humanos, ¿no? Vamos a decir, de seres humanos. Entonces, eso es el tema de la observación de aves urbanas. Nos ayuda justamente a relajarnos, y por eso es que actualmente, como digo, es el hobby perfecto, me parece a mí, para desconectarnos de nuestras pantallas. Tómate 10 minutos, 15 minutos de tu tiempo, anda a tu jardín, anda a tu ventana, y con atención, con una intención, busca las aves que encuentras ahí, ¿no? Y mira qué hacen, disfruta de sus plumajes,
Para eso no necesitas tener ni siquiera una guía de aves ni un par de binoculares, ¿no? Si los tienes, qué mejor. Utilízalos, identifica las aves, mira a las aves con los binoculares de cerca. Pero no es necesario. En última instancia, lo que necesitas es abrir tu ventana y empezar a observar las aves o a escucharlas, lo que cantan, cuándo cantan, cómo cantan. Entonces, eso es la observación de aves. Y pues bueno, quería terminar, que ya estamos terminando esta charla, que ha pasado el tiempo volando, con una herramienta que se llama Merlín. Vivimos en una era tecnológica, creo que también forma parte de nosotros poder aceptar estas ventajas que nos traen también la tecnología, ¿no? Que nos han ayudado bastante. Así que bueno, esta es una aplicación que se llama Merlín, que es gratis, como a todos nos gusta, bueno, bonita y barata. Bueno, no barata, es gratis en realidad, como digo. La pueden descargar tanto para sistemas Android como para iOS, iPhone, iPad, lo que tengan. Y una vez que la descargan, pues justamente tienen algunas cosas que les pueden servir, ¿no? Esto está diseñado para observadores de aves principiantes e intermedios. Es una herramienta digital gratuita que te ayuda a identificar y explorar las aves. Y además utiliza los datos de eBird, que es la plataforma que les mencionaba, que se utiliza para el Global Big Day, ¿no? Entonces, las ventajas, por supuesto, es que nos ayuda a identificar las aves. Tú puedes poner en una zona donde hay 5 preguntas, escribes estas 5 preguntas o respondes de las 5 preguntas del ave que tuviste y la aplicación te va a decir qué pudiste haber visto en la zona donde estás, en el tiempo en el que estás. Completamente automático, ¿no? Esto funciona con inteligencia artificial y con georreferenciación. Te brinda un listado de aves probables del lugar y la fecha en donde tú estés en cualquier parte del Ecuador. Es una guía además de bolsillo, es gratuita, no tienes que llevarla a ningún lado, está en tu propio celular. Puede funcionar sin conexión a internet, a pesar de que ahora no es tanto un problema eso, porque todos estamos en lugares con Wi-Fi o con señal, pero puede funcionar también después de que se acabe esto y que podamos volver a salir. La podemos utilizar sin conexión tranquilamente en los diferentes lugares que queramos pajarear. Es fácil de utilizar, tanto para personas que no conocen como para experimentados. Les sirve mucho a biólogos, a guías de turismo. Es muy amigable y además está disponible en inglés y en español, ¿no? Entonces, aquí les muestro un poco las ventajas de utilizar eBird actualmente. Cuando yo inicié las aves, en la identificación tenía que comprar el libro justamente de las aves del Ecuador, que es un libro, no sé si los que los han visto, es casi como una Biblia, 2 Biblias en realidad así de ancho. Menos mal, la parte de los dibujitos, de las ilustraciones estaba separada, pero igual, ¿no? Tenía como por lo menos unas 100 y pico de páginas. Entonces yo veía un pajarito cafecito, y tenía que ir a la guía y abría la guía y veía que hay, no sé, aquí 24 especies de pájaros cafecitos que se llaman trepatroncos, ¿no? Estos que están aquí a la izquierda son trepatroncos de la guía de Ritter. Y a la derecha tenemos lo que nos da Merlín actualmente, gracias a eBird. Yo le digo, eBird o Merlín, muéstrame las aves comunes de aquí o los trepatroncos comunes de la zona donde estoy. ¡Plup! En vez de mostrarme 24 especies, me muestra 6. Estas son las 6 especies más comunes en esa zona. Tú pudiste haber visto alguna de estas, ¿no? Entonces, vemos cómo ha cambiado la tecnología actualmente, en la que una aplicación te dice ahora qué ave es la que pudiste ver más probablemente en esa zona. Ya no tienes que estar buscando entre la guía, yendo para adelante, yendo para atrás. A veces uno está en el campo haciendo eso, el ave ya se le va y solo vi el café. Entonces, puede ser frustrante. Creo que muchas personas que iniciaban justamente con la pajareada hace años, hace 10 años que no había estas aplicaciones, hubo mucha gente que se frustraba, ¿no? Había gente que sí, que perseveraba porque decía, no, tengo que encontrar. Pero no sé cuántas personas se habrán frustrado de este hobby porque decían, es demasiado difícil, ¿no? ¿Cómo voy a poder diferenciar a un ave cafecita si aquí todas son iguales? Actualmente la tecnología nos está ayudando con eso, ¿no? Así que menos mal que tenemos ahora justamente a Merlín, que es una tremenda herramienta. Y para terminar, quería invitarles a un taller que vamos a organizar desde Urban Ornis. Para inscribirse tienen que seguir una serie de 3 pasos nada más, que seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube. Y después van a ver el link para enviar justamente su información por un formulario de Google donde nos van a decir sus nombres, sus mails, y de ahí ya están inscritos. Entonces, con esta información nosotros les vamos a mandar el link al Zoom que ustedes pueden conectarse. Y en este taller les vamos a enseñar a sacar el provecho completamente de Merlín. Vamos a tratar durante más de una hora cómo funciona la aplicación, qué hacer, qué no hacer, ejemplos y cómo sacarle el jugo a Merlín. Incluso estudiar aves que no están en nuestro lugar. Puedo decirle a Merlín, muéstrame las aves más comunes de Mindo. ¿Cómo cantan? Porque tengo los cantos, tengo los mapas, tengo todo, ¿no? Entonces, si quieren inscribirse, a las personas que nos estén viendo, les invito a que nos sigan en las redes sociales y en todas nuestras redes, Facebook, sobre todo Facebook e Instagram, van a ver el formulario para inscribirse y ahí se pueden inscribir.
Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a los chicos de Viajeros Ecuador. Soy Daniel Arias, como les digo de nuevo, pues soy guía nacional de turismo. Nos pueden encontrar a la iniciativa en YouTube, en Facebook y en Instagram. Les recomiendo que vean nuestros videos. Y pues esto es Urban Ornis, formamos parte también del colectivo Pajareando Ando. También ayudamos en el colectivo Avesquito. Y pues ha sido un gusto para mí poder compartir mi pasión por las aves urbanas con ustedes hoy. Gracias.